Bienvenidos a Fútbol Entre Líneas. Hoy analizamos la victoria de The Strongest encima de Aurora 3-2. Victoria agónica con gol sobre la hora en tiempo de adición de Juan Godoy y con la figura excluyente de Jason Chura, que entró en el segundo tiempo a cambiar el partido con su calidad. Analizamos lo que pasó en el partido. Iniciamos revisando las alineaciones. The Strongest utilizó el sistema 4-3-3 con Vanegas en el arco, línea de 4 con Altamirano, Jusino, Pedraza y Morisó. En el centro del campo como mediocentro solo Ursino. Los interiores fueron Arrascaita y Somoya, extremo derecho Amoroso, extremo izquierdo Guerrero y Triverio el centro delantero, ¿no? Aurora jugó con 4-2-3-1, su sistema que viene utilizando desde que incluye a Ortega en lugar de utilizar un doble 9, con Cárdenas en el arco, línea de 4 con González el sub-20, los paraguayos Robles y Enciso y Jair Torrico por izquierda. El doble 5 Amílcar Sánchez con Didi Torrico, acá ya vemos una novedad importante. Ante la ausencia de Amarilla sobre todo, ¿no? Se entiende que ante la ausencia y la baja del centrodelantero titular Jair Reynoso tenía que sacar a un extranjero, pero daba la sensación de que por sus rendimientos en los anteriores partidos Alfredo Amarilla había sido uno de los más inamovibles prácticamente en todo el equipo, pero bueno, termina saliendo de cambio, en su lugar ingresa Amílcar Sánchez, ¿no? Como doble 5 al lado de Didi. De hecho le hizo mucha falta a Aurora en el primer tiempo Alfredo Amarilla, y cuando entró en el segundo tiempo se notó bastante también su ingreso para bien en el equipo. Por izquierda Ramallo, por derecha Cejas, de enganche Ortega, que viene ganando protagonismo en este equipo, y la novedad, primera titularidad para el paraguayo Miguel Mendoza como centro delantero, ¿no? Ahora, ¿cómo se dio el partido? Aurora con un planteamiento defensivo, de meterse atrás, de jugar de contraataque, esperarlo a The Strongest, y un The Strongest que atacó posicionado en campo rival. Y lo hacía de la siguiente manera, con Ursino metiéndose entre centrales para dar salida, centrales bien abiertos formando esa línea de 3, Altamirano y Morisó bastante adelantados y abiertos, y si bien Amoroso por el extremo derecho tenía muchas veces amplitud justamente para buscar sociedades por derecha, que era la zona fuerte, la zona elegida para los ataques de The Strongest, vimos por muchos momentos organizados a los tres delanteros del Tigre por dentro, ¿no? Justamente para que los extremos estén por dentro y los laterales sean los que le den amplitud al equipo. Ahora, el primer tiempo se fue dando con una Aurora que controlaba defensivamente a The Strongest que no tenía claridad ofensiva, pero que Aurora en esa primera media hora del partido, si bien Aurora defendía bien, tampoco contraatacaba. O sea, si bien Aurora o The Strongest no tenía claridad ofensiva, Aurora tampoco la tenía, y los dos se podría decir que se estaban controlando defensivamente entre sí, ¿no? Sin embargo, por las prioridades de Aurora, del planteamiento defensivo, de controlar justamente a The Strongest, defendiendo en campo propio, Aurora estaba mejor, se sentía más cómodo con cómo se estaba dando el partido, y The Strongest, improductivo, incurrió en algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo exceso de cambios de frente intrascendentes, a veces con Arrascaita, a veces con Ursino, generalmente de derecha a izquierda estos cambios de frente, que no le permitían, por ejemplo, a Guerrero ni encontrarlo con la suficiente sorpresa como para generarle estas situaciones de 1 contra 1, ni tampoco le permitían atacar con claridad la espalda de González, el lateral izquierdo de Aurora. Entonces, si bien algunos cambios de frente le llegaron, hubo algunos cambios que fueron imprecisos, ¿no? Y que derivaron en pérdidas de Strongest. Ahora, a esto se suma que, como decía anteriormente, la zona predilecta de Strongest para atacar era su zona derecha, pero da la casualidad que esa es la zona fuerte también elegida por Aurora, su zona izquierda, la zona izquierda de Aurora, derecha del Tigre en este caso, que Aurora la utiliza mucho para atacar, sobre todo por la presencia de jugadores creativos, como el caso de Jair Torrico, de Rodrigo Ramallo, sobre todo, de Ortega obviamente volcándose en el lado de la jugada. Y a eso se suma, por ejemplo, el hecho de que se vayan sumando otros jugadores a esa zona, ¿no? Por ejemplo, Amílcar Sánchez, Didi Torrico respaldando por atrás, y el mismo Cejas, que lo vimos poco en ataque, no era un arma permanente para estar proyectado, a veces sí llegaba al área, pero Aurora no atacó mucho por su zona derecha, y Cejas lo que hacía muchas veces era cerrar defensivamente para permitir que el equipo se haga fuerte por esta banda defensivamente, pero también para permitir que salgan otros futbolistas a atacar justamente, ¿no? Como el caso de Jair Torrico, que lo vimos por ejemplo como en el caso del gol, bastante proyectado por dentro, Ramallo también muy suelto, Ortega por ese lado, y con el apoyo de Didi sobre todo, y de Amílcar también, de Amílcar Sánchez, se hizo esa banda fuerte de Aurora, ¿no? Ahora, esa primera media hora, Aurora no contraatacaba con claridad tampoco, también abusó de algunos envíos largos, demasiado directos, que terminaban en Vanegas, ¿no?
pero como decía, por esas prioridades defensivas que tenía Aurora, estaba más cómodo dentro de la cancha, ¿no? A partir de la media hora, como los ataques del Tigre se abocaban por su costado derecho, como el Tigre era improductivo también, porque tampoco le generaba situaciones ventajosas a Amoroso, que es su hombre más peligroso en el 1 contra 1, Aurora recuperaba balones por esta zona y al recuperar encontraba cerca, como decía, jugadores que son peligrosos ofensivamente, ¿no? El caso de Jair Torrico, Ramallo y Ortega, que me parece que son el eje de la razón por la que Aurora prioriza los ataques por su sector izquierdo. El gol de Aurora es esta jugada, lateral en campo propio por el sector derecho. La jugada la va a finalizar por izquierda Aurora y vemos qué es lo que pasaba, ¿no? Juega en largo González. Fíjense acá, ya hay algo interesante, que los dos extremos están en el lado de la jugada. El extremo izquierdo es Ramallo, que se vuelca en el lado de la jugada para pedir la pelota. Y la pelota va justamente para él, ¿no? A la espalda de la línea de presión del Tigre. Bueno, no es línea en este caso, de la presión del Tigre en general, que se había concentrado en todos estos jugadores cercanos a la jugada, ¿no? Recibe a la espalda, reinicia. Y fíjense acá la importancia de Amílcar Sánchez. Es buen jugador Amílcar Sánchez, creo que es infravalorado. Fíjense acá, hace el pase para afuera y de inmediato se manda al ataque, ¿no? Y va a tener importancia en toda la jugada. Acá vuelve a recibir, tiene pase por dentro, fíjense, hace el pase, Jair Torrico y su proyección. Acá hay un error fuerte de Arrascaita, que pide lateral, como si la pelota hubiera salido, y se desentiende de la jugada cuando lo pudo haber seguido persiguiendo a Jair Torrico, ¿no? Eso le genera cierta libertad. Amílcar Sánchez, al ver esto, hace otro desmarque en velocidad mandándose al ataque. La pelota le llega a él. Y fíjense acá, otra cosa interesante, la movilidad de algunos jugadores de Aurora. En este caso, el chaval Cejas, que aparece por dentro, como si fuera él el centrodelantero, y le deja el segundo palo a Mendoza. Si bien todos están por dentro, ¿no? Pero en el orden sería así, ¿no? Como si Cejas fuera el 9 y el centrodelantero Mendoza atacando el segundo palo. En este caso, fijémonos cómo en este momento aparece Jair por dentro. Aquí Altamirano tiene su marca, que es Amílcar Sánchez, que se va cerrando, pero está con marca Altamirano. Y acá Cejas en posición de 9, fijando a los dos centrales. En este caso, evidentemente, pudo haber un cambio de marcas, ¿no? Para que, o una basculación para que Pedraza se vaya con Cejas y Jusino vaya con Jair Torrico. Pero esto es fácil decirlo, obviamente, porque en la velocidad de la jugada hay cosas que pasan, ¿no? Que hay desorganizaciones forzadas por este tipo de desmarques, como por ejemplo este desmarque a la espalda que vemos de Amílcar Sánchez. Se la entregan bien y cuando va por dentro ya le está pidiendo acá Jair Torrico. Y esa rapidez con la que define Jair, ¿no? Es un golazo, pero esa rapidez con la que define. Fíjense, controla con izquierda, controla con derecha, orientado y ya la clava al ángulo, ¿no? Es 2 toques, lo cual permite que esta libertad que le dan a un jugador talentoso como Jair Torrico, muy criticado injustamente, creo yo, por la hinchada de Aurora, bueno, es lapidaria, ¿no? Porque si bien cuando recibe la pelota Jair Torrico acá, lo intentan encimar, pero ya es tarde, ¿no? Acá, control orientado, media vuelta y prácticamente sin ver el arco, la clava al ángulo. Minuto 40 del primer tiempo, Aurora se pone en ventaja en un primer tiempo en el que ya en minutos anteriores había avisado con algunas jugadas. Aurora con un remate de media distancia de Ramallo, tuvo un intento de chilena más o menos de esta zona de Miguel Mendoza, ¿no? Y había tenido otra jugada más, no recuerdo exactamente, pero tuvo una jugada más, unas 3 jugadas antes de este gol que ya avisaban un poco que la falta de claridad ofensiva del Tigre se estaba traduciendo en confianza ofensiva para Aurora. En el inicio del segundo tiempo, el técnico de The Strongest, Juan Carlos Paz García, hizo algunas modificaciones que cambiaron bastante el juego de The Strongest, sobre todo en el inicio del segundo tiempo, y por lo tanto el partido en esos sobre todo 15 primeros minutos del segundo tiempo en los cuales el Tigre logra dar vuelta el marcador, ¿no? Los cambios fueron el ingreso de López en lugar de Somoya en el centro del campo. Somoya era el sub-23, por lo tanto tenía que entrar otro sub-23 que fue Jason Chura, y el sacrificado fue Guerrero, ¿no? Pero esto no se queda ahí, sino que hubo modificaciones en las posiciones de los jugadores, ¿no? Arrascaita pasó a ser el interior izquierdo, López pasó a ser el medio centro, el volante más retrasado de los 3, y Ursino jugó un poco más adelantado como interior por derecha. Hubo cambio de los extremos, Chura entró por derecha y Amoroso pasó al sector izquierdo, lo cual permitió que The Strongest mejore en algunos aspectos, ¿no? Lo primero, que Arrascaita y Amoroso se volcaron por el sector izquierdo, ambos
a perfil cambiado, más cerca de Morisó. Morisó está jugando bastante bien, la verdad, ha encajado bien en este The Strongest y ha sido partícipe de algunas jugadas interesantes en el partido, y cerca de Arrascaita y Amoroso, entonces encontró ese triángulo, esos tres jugadores ahí que pudieron darle algunas jugadas interesantes a The Strongest en el segundo tiempo, ¿no? Aparte, esto permitió que Ursino reciba un poco más adelantado, más cerca de los delanteros, más participativo en una zona creativa de The Strongest y no tanto así en una zona de inicio del juego. Y López, que quedó como mediocentro solo, ¿no? López, que a mi parecer no está jugando del todo bien, es un jugador bastante criterioso para posicionarse, pero perdió bastantes balones, está un poco impreciso, y aparte, como juega al trote, no es un jugador de mucho despliegue físico. Entonces eso también influyó para que posterior a esos goles, a los 2 goles que consiguió Chura, Aurora pueda mejorar en el partido y pueda ganar un poco el mediocampo, hasta que Paz García nuevamente tuvo que hacer algunas modificaciones, ¿no? Pero bueno, en este inicio del segundo tiempo, la verdad que fue bastante bueno lo del Tigre, no solo por estos cambios que modificaron tácticamente el funcionamiento del Tigre, sino también porque entró con otra dinámica de Strongest, con otra intensidad, otra velocidad de la circulación de pelota. Lo de Arrascaita, para mí Arrascaita fue el mejor jugador del partido, claramente. Es un jugador que ahora está desequilibrando no solamente con sus conducciones potentes, fuertes, que siempre le habíamos visto, sino también ahora ha desarrollado bastante criterio para manejar el centro del campo. Fue encargado de distribuir balones, incluso más protagonista en esa fase, en esa labor que Ursino, y eso le permitió a The Strongest que a partir de esto pueda utilizar, no solamente como en el primer tiempo habíamos dicho que utilizó mucho su lado derecho por el lado de Amoroso, sino esta vez empezó a utilizar los 2 extremos, ¿no? Tanto por el lado izquierdo con Amoroso, como girando muchas veces de forma rápida, de forma un poco más sorpresiva la jugada, por derecha con Chura. Y de hecho así fue que llegó el primer gol. Esta es la jugada del empate de The Strongest, es un inicio del juego, una transición. La pelota es de López en este caso, juega para Morisó. López, que en este caso el criterio que les decía para posicionarse, ve que está muy retrasado, ve que acá tiene un espacio a la espalda de la primera línea de presión de Aurora, entonces se posiciona ahí, hace un desmarque ahí para recibir un poco más adelantado. Lo que decíamos, The Strongest muy participativo en su zona izquierda, eligiendo su zona izquierda para gestar sus ataques, y la zona derecha mucho más para girar por sorpresa, ¿no? Algo que no les había mencionado, Triverio muy participativo, como siempre, ya se lo conoce en ese rol de falso 9 muchas veces, ¿no? De retroceder hasta zonas bajas, acá está Triverio, para participar de la elaboración del juego, ¿no? En este caso, lo que les digo, el desmarque de López entre líneas o a la espalda de la primera línea de presión, recibe, acá vuelve a posición Triverio. Acá lo que les decía de Arrascaita, potente, no pierde la pelota, incluso en disputas físicas con Didito Rico, que tiene una de esas fortalezas, con criterio retrocede, gira la jugada de Strongest con Ursino, como decíamos, Ursino más cerca de la zona de delanteros, recibe acá en el 1 contra 1 Chura, y esto obviamente ya escapa de cualquier tipo de, no sé, de apunte táctico, porque es una acción técnica individual netamente, ¿no? O sea, la técnica tremenda, realmente la calidad individual de Chura, que es un muy buen jugador, que recibe abierto por derecha, a perfil cambiado, lo que le permite enganchar para adentro, y a pesar de que tiene, fíjense acá, los 2 hermanos Torrico, los 2 los tiene encima, confía en su remate, y dónde la pone, ¿no? Qué golazo realmente de Chura, un golazo total, pero total. Minuto 6 o 6:20 del segundo tiempo. The Strongest había mejorado, no había generado tantas chances de gol en este inicio del segundo tiempo, pero sí había mejorado claramente, y este gol le permite empatar el partido. Luego llega el otro gol de The Strongest, que es un tiro libre de Chura, con bastante responsabilidad de Cárdenas por un remate a su primer palo, pero termina volcando el partido a los 15 minutos del primer tiempo. Minuto 59 del partido llega, es decir, a los 14 minutos en realidad del segundo tiempo, y a partir de eso, a partir del 65 sobre todo, no fue de inmediato del gol, hubo una reacción de Aurora, ¿no? Sobre todo, como les digo, a partir de los 20 minutos del segundo tiempo es que Aurora empieza a reaccionar, hace algunas modificaciones Daniel Farrar en el equipo, sale de la cancha Miguel Mendoza y en su lugar ingresa Amarilla, que como les había dicho, la verdad llamó bastante la atención que no sea titular,
y Aurora cambia un poco la disposición. Ramallo pasa a ser el centro delantero, Amarilla pasa a ser doble 5 y Amílcar Sánchez pasa a ocupar el extremo izquierdo, ¿no? A partir de esto, Aurora empezó a crecer bastante, sobre todo posicionando bastante, mucho jugador entre líneas, ¿no? Veíamos a los 4 ofensivos, es decir, el enganche, los extremos y el 9, el delantero Ramallo, entre líneas, y este espacio entre líneas a la espalda de los interiores y los extremos del Tigre no podía ser del todo cubierto por López, ¿no? Entonces esos minutos posteriores al gol, sobre todo desde el 65 para adelante, Aurora fue claramente mejor, sin generar tantas ocasiones de peligro, pero sí teniendo algunas jugadas interesantes, sobre todo a partir de esto, y como decíamos que a López le costaba bastante supervisar u ocupar o marcar toda esta zona, ¿no? A raíz de esto fue que un poquito más adelante en el partido hay un cambio. Ingresa Castro en lugar de Ursino, que ese fue un cambio también justamente previendo esto, ¿no? Seguramente Juan Carlos Paz García, que ese centro del campo le estaba quedando demasiado ancho a López, hasta que entró Castro y De Strongest empezó a contener un poco mejor a Aurora, empezó a tener algunos contraataques y empezó a tener también algunos cambios a lo largo del segundo tiempo. Sin embargo, se da en el minuto 80 esta jugada en la que está atacando Aurora. Ya en la cancha estaba Castro, había mejorado defensivamente de Strongest y se da esta situación, ¿no? Presión de Ortega a Morisó, la pelota se pierde en el lateral para Aurora, juega rápido, ahí Ortega para Cejas, el centro, cabezazo de Ramallo y gol de Aurora. Minuto 80 del partido, empataba el partido Aurora que no hizo un mal segundo tiempo, entró dormido me parece sí al segundo tiempo, sobre todo en esos primeros 15 minutos que les mencionaba, pero después empezó a reaccionar, empezó a dominar el partido, el ingreso de Amarilla le hizo bien, el ingreso de Ramallo como falso 9 también le dio juego a esa zona del campo como para ser un poco más combinativo, y si bien no tuvo tantas llegadas al arco rival, había mejorado, creo que había hecho ciertos méritos como para que no sea descabellado pensar que Aurora puede empatar el partido, ¿no? Pero fijémonos acá un poco qué es lo que había pasado, es esa avivada, ¿no? que genera ahí Michael Ortega y Rodrigo Ramallo posicionado acá justo en medio de los 4 jugadores de Strongest, ¿no? Pep Guardiola habla mucho de los cuadrados defensivos y la importancia de posicionarse al medio para estar a la misma distancia de todos los jugadores rivales y poder recibir con el mayor espacio posible, ¿no? En este caso no es para recibir una pelota al pie entre líneas, sino es para poder recibir ese centro que justamente cae a ese espacio, ¿no? A ese espacio entre estos 4 futbolistas de The Strongest, sobre todo entre estos 3 que son Jusino, el central derecho, el lateral derecho Altamirano y Chura, que está posicionado como en posición de medio centro, ¿no? La pelota justo va ahí, muy buen centro de Cejas y el cabezazo abajo, difícil para el arquero. Minuto 80, parecía realmente, no sé si lapidario, pero bastante decisivo este gol de Rodrigo Ramallo para empatar el partido. Antes de eso ya había ingresado Ferreira a la cancha, el centrodelantero de Aurora, debutando con la camiseta de Aurora para darle un poco más de libertad abajo a Ramallo. Aurora sí tuvo, con el ingreso de Ferreira, algunas llegadas bastante claras en este lapso del partido, en el que incluso después de su empate tuvo alguna para ganarlo, ¿no? Pero bueno, en este lapso posterior The Strongest hizo algunos cambios, como el ingreso de Godoy en lugar de Amoroso y el ingreso de John García en lugar de Arrascaita. Primero entró Godoy como doble 9, Arrascaita pasó por izquierda y The Strongest pasó a jugar así 4-4-2, y ya con Arrascaita bastante exhausto es que el técnico opta por el ingreso de John García, que es más extremo, ¿no? Más extremo natural, y The Strongest termina jugando de esta forma. The Strongest ya con bastante empuje en ese lapso del partido, lo volcó a Aurora a meterse atrás, ahí en campo propio. Aurora que disputó el partido hasta el final, fue un muy buen partido realmente, porque Aurora lo siguió disputando, tuvo algunas llegadas en el final del partido, pero The Strongest, por ejemplo el ingreso de Castro le dio poderío aéreo a The Strongest, tuvo un par de llegadas muy claras, tuvo un travesaño de hecho Castro apenas ingresó, y después tuvo otra jugada, si no me equivoco, de córner en la que cabecea y pudo conseguir algo más. Y The Strongest ya con ese tipo de armas, tal vez no tanto desde el juego como en el inicio del segundo tiempo, pero sí desde el empuje, sí desde la entrega, desde una búsqueda persistente, termina encontrando ese su premio, ¿no? Acá vemos justamente el trencito que hace The Strongest, con mucho jugador acumulado en el segundo palo para que sea difícil de marcarlo. Y acá justamente, ¿no? Es el centro de Chura, cabezazo de Jusino, le rebota ahí prácticamente, o se mete en realidad con total intención ahí Godoy de desviar esa pelota,
y termina marcando el gol de la victoria para The Strongest en la adición. Ahí vemos el trencito prácticamente del Tigre, todos acumulados en el segundo palo. Jusino, totalmente habilitado Godoy para el gol de la victoria. Ganó bien The Strongest. Creo que ganar bien no solamente se da cuando uno juega bien todo el partido, sino también cuando uno realmente hace ciertos méritos como para salir de su zona de confort y poder buscar el partido de cierta forma, ¿no? The Strongest en el inicio del segundo tiempo mejoró claramente, después se quedó un poco ante un buen rival como lo es Aurora. Siempre Aurora lo hace sufrir a The Strongest en La Paz, por eso creo que también tiene mérito, porque no se enfrentó a cualquiera. The Strongest es un rival que siempre le cuesta, y que a pesar de que estuvo abajo en el marcador primero en una ocasión y después se lo empataron en el 2-2, que anímicamente fue un golpe fuerte al minuto 80, cuando no faltaba mucho tiempo por delante, The Strongest sigue empujando, sigue yendo para adelante y consigue una buena victoria, ¿no? Gran partido de Arrascaita. Yo al principio en la introducción lo mencioné a Chura como la figura del partido, pero era más que todo por lo decisivo que fue con su asistencia y con sus 2 goles, pero Arrascaita creo que integralmente fue claramente el mejor jugador del partido, ¿no? Después The Strongest tuvo puntos altos, como por ejemplo Ursino me gustó, no creo que tuvo mejores partidos, sí, pero jugó bien. Los centrales no lo hicieron para nada mal, me parece. Jusino hizo un buen partido sobre todo. Y bueno, hay individualidades interesantes que van destacando, como ya lo conocíamos antes, lo de Amoroso, lo de Morisó, por ejemplo, que me sorprende, la verdad. Tiene una calidad en su pase, tiene un buen pase que es importante, sobre todo para darle salida clara a The Strongest. Voy a agregar esta jugada justamente para puntualizar lo de Morisó, lo que les decía. Y un poco lo que les decía, ¿no? Por el sector izquierdo del Tigre, con Morisó, con Amoroso, con Arrascaita y con Triverio bajando como falso 9 a participar de la elaboración del juego. En este caso, Pedraza jugando por dentro. Acá Triverio, que sale de posición, lo obliga a salir mucho de posición a Robles, al central derecho de Aurora, lo cual desequilibra la defensa de Aurora. Pero fijémonos acá lo de Morisó, ¿no? Primero, recibiendo acá, girando sobre su eje, encontrando un pase por fuera para Amoroso, y cuando la pelota va de nuevo para Morisó, de primera encuentra otra vez otro pase para afuera, para el jugador abierto, limpiando la jugada, y a partir de este pase de primera cambia la jugada prácticamente, ¿no? Strongest ataca, el desdoblamiento ahí es de Amoroso para recibir abierto, y un poco lo que les decía, ¿no? El desequilibrio también de la defensa de Aurora, porque el lateral derecho, que es González, había salido acá a presionarlo a Morisó. Entonces Morisó primero acá lo deja en la marca ya a González, ¿no? Y luego acá está el central derecho de Aurora, que es Robles, que aparece muy salido de posición, y este pase de primera, recibiendo a la espalda del central, desequilibra totalmente, ¿no? Lo cual hace que Robles está defendiendo la banda. Solamente quedan 2 jugadores para defender el área de Aurora, y en este caso tenemos un 3 contra 2 para defender estos carriles interiores de Aurora muy cercanos al arco, ¿no? Estos 2 contra 2, pero también Arrascaita acá atacando el primer palo, lo cual de cierta forma hace dudar en este caso a Enciso, y por eso no lo termina tomando a su espalda a Castro, que pudo anotar aquí el 3-1, que hubiese sido bastante tranquilizador para The Strongest. Si te gustó el análisis, no olvides suscribirte a Fútbol Entre Líneas y nos reencontramos en el próximo video.